Buenos días. En esta segunda parte de la clase número 6 vamos a desarrollar el contenido teórico correspondiente al diseño en parcelas divididas. El diseño en parcelas divididas, o DPD, como se lo abrevia, es un tipo particular de experimentos factoriales. Como dice aquí, el diseño en parcelas divididas se emplea en experimentos factoriales en los que la naturaleza del material experimental, del espacio físico a emplear o de las operaciones contempladas, dificulta el manejo de todas las combinaciones de factores en una misma forma, ¿sí? En este caso, lo que nosotros vamos a tener es que sí es un experimento factorial porque surge de las combinaciones de los niveles de los factores de los tratamientos, pero vamos a tener también lo que se conoce como estructura de parcelas, ¿sí? Dado de que las parcelas van a tener diferentes tamaños a los cuales se le van a aplicar los tratamientos, ¿no? O se le van a aplicar los niveles de los factores. Esto lo que quiere decir es que algunos de los factores, ¿sí?, serán aplicados en parcelas relativamente grandes y otros en parcelas mucho menores. Por eso es que se conoce como también estructuras de parcelas. El principio básico del DPD es lo siguiente. Nosotros vamos a tener un factor, generalmente el factor A, ¿sí?, que lo vamos a aplicar a las unidades experimentales grandes. Estas unidades experimentales grandes se conocen como las parcelas principales. A esas parcelas principales se las va a subdividir en unidades mucho menores donde se va a aplicar los niveles del factor B, como dice aquí. Yo voy a aplicar el factor A las unidades grandes, experimentales grandes, entonces voy a tener mis parcelas principales y a estas parcelas principales las voy a subdividir para aplicar el factor B en las unidades menores dentro de esas parcelas grandes. A estas unidades menores que resultan de la subdivisión se las conoce como las subparcelas. Por eso el concepto de este tipo de diseño se llama diseño en parcelas divididas, ¿sí? La división surge a las unidades experimentales relativamente grandes a las cuales le apliqué los niveles de un factor, las subdividí para dentro de ella aplicar los niveles de otro factor, que en este caso va a ser el B, en unidades experimentales menores conocidas como subparcelas. ¿Cuáles son las consecuencias principales de este esquema del diseño en parcelas divididas? Es que los niveles de los diferentes factores son asignados a unidades experimentales de diferentes tamaños. Y como consecuencia, nosotros vamos a tener diferente número de repeticiones para estimar cada uno de los factores estos, ¿sí? En el caso de las parcelas principales, nosotros vamos a tener las replicaciones o las repeticiones para ese nivel, para ese factor A, determinadas por la cantidad de repeticiones, ¿sí?, por el R. Pero en el caso de las subparcelas, donde vamos a aplicar el factor B, nosotros lo que vamos a obtener va a ser un mayor número de réplicas, ¿sí?, que ese número de réplicas va a estar determinado por A por R. A corresponden a los niveles del factor A. O sea que acá voy a tener un determinado número de repeticiones, ¿sí?, determinado por R, y en el caso de las subparcelas voy a tener más repeticiones determinadas por las combinaciones de los niveles del factor A
por la cantidad de réplicas. Esto tiene como una consecuencia que va a haber diferencias en la precisión de la estimación de esos factores, ¿sí? Hay algunos factores en los que yo en realidad no voy a buscar diferencias más grandes y otros en los cuales voy a buscar diferencias más pequeñas. En aquellos en los que yo necesite diferencias más pequeñas, efectivamente voy a necesitar tener un número de repeticiones mayor para estimar con una determinada precisión el efecto de ese factor. ¿Cuáles son las oportunidades de aplicación de este tipo de diseño? Acá tenemos una donde vemos que la cantidad de material experimental que necesito para un factor es menor que para otro. Veamos un ejemplo donde decimos que tenemos un sistema de producción de leche, ¿sí? Producción lechera. Y se quiere evaluar el efecto de diferentes pasturas y diferentes sistemas de ordeño. En este caso, yo tendría dos factores, ¿sí? Uno de los factores sería las diferentes pasturas y otro de los factores serían diferentes sistemas de ordeño. Por ejemplo, pongamos dos sistemas de pastura, dos sistemas de ordeño. Para los sistemas de ordeñe, las unidades experimentales puede ser una vaca, porque yo sobre eso voy a aplicar los niveles del factor, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, pongamos un sistema de ordeñe manual o mecánico, ¿sí? Eso lo puedo aplicar en cada una de las vacas que puede representar una unidad experimental, ¿sí? Mientras que una unidad experimental razonable para lo que sería el efecto de las pasturas será una parcela, o sea, será un pedazo de terreno, un lote, ¿sí? De una parcela donde yo voy a implantar. Efectivamente, aquí la cantidad de material experimental es distinto, ¿sí? El material experimental para el sistema de ordeñe va a ser algo más chico, mientras que para el factor diferencia de pastura va a ser mucho más grande, ¿sí? Entonces voy a tener, en ese caso, parcelas de diferentes tamaños, ¿sí? Por ejemplo, en los experimentos de crecimiento y de germinación se utiliza mucho este tipo de diseño experimental. Acá tenemos un ejemplo donde se quiere evaluar el efecto del fotoperiodo y el método de escarificación sobre la proporción de semillas germinadas de una especie. En este caso, mi variable de respuesta va a ser la proporción de semillas germinadas de esa especie y yo voy a tener dos factores. Uno va a ser el efecto del fotoperiodo, ¿sí? Con sus diferentes niveles, y el otro va a ser el método de escarificación, ¿sí? En este caso, como vemos, los niveles del factor fotoperiodo, que sería el factor más grande, va a tener 8 horas de luz, 12 horas de luz, 16 horas de luz, va a tener 3 niveles, ¿sí? Y en ese caso voy a necesitar un tamaño más grande, digamos, de esta parcela para tener condiciones fotoperiódicas a 8, condiciones fotoperiódicas a 12 y condiciones fotoperiódicas a 16, ¿sí? Mientras que el método de escarificación, que en este caso también tiene 3 niveles, por ejemplo, control con ácido y mecánica, ¿sí? Pueden aplicarse a grupos de semillas más pequeños. O sea, yo voy a tener una cámara con una determinada condición, ¿sí? Voy a tener una cámara con una determinada combinación, una determinada condición de fotoperiodo, como por ejemplo 8 horas. Voy a tener otra cámara, ¿sí? Con condiciones de 12 horas. Voy a tener otra cámara, ¿sí? Con condiciones de 16 horas, mientras que dentro de cada una de estas cámaras yo lo que voy a hacer va a ser subdividir, o sea, esta sería mi parcela principal o parcela grande, y en esta subdivisión lo que voy a hacer a grupos de semillas es aplicarle diferentes métodos de escarificación, ¿sí? En ese caso el grupo de semillas sería la que se conocería como la subparcela. Otra situación que surge para la aplicación de este tipo de diseño es cuando se desea incorporar algún factor adicional, o sea,
y se quiere aumentar el alcance de la investigación. Por ejemplo, acá tenemos, se desea probar cierto fungicida para incrementar el alcance de la investigación. Se puede proponer variedades que presenten diferentes tipos de resistencia a las enfermedades causadas por hongos. El uso de las variedades, en este caso, en la parcela principal daría mayor validez al experimento. ¿Qué es lo que quiere decir? Yo, en este caso, por ejemplo, tendría una parcela principal, perdón por el dibujo, donde yo tendría sembrada una determinada variedad, ¿sí? O por ejemplo, no podría ser una determinada, debería tener dos niveles, ¿sí? Entonces, para que sea un factorial. Entonces, yo por ejemplo tengo dos variedades, ¿sí? La variedad 1 y la variedad 2, ¿sí? Entonces, una variedad va a estar en una parcela principal, la otra variedad va a estar en la otra parcela principal, obviamente que esto necesita una replicación, porque si no, no va a ser un experimento, ya vimos el concepto de pseudo réplica, y a esto voy a aplicarle diferentes sistemas de diferentes fungicidas, ¿sí? En este caso voy a poner el fungicida 1, el fungicida 2 y acá el fungicida 3, ¿sí? Nosotros lo que queremos probar ahora es efectivamente cómo el fungicida funciona en el control del desarrollo de los hongos en diferentes variedades. En este caso voy a tener lo mismo que hice acá, aleatorizado, ¿no? O sea, por ejemplo, el fungicida 3, el fungicida 3, el fungicida 2 y el fungicida 1, ¿sí? Bien, perdón, vamos a tener que borrar. Vamos a borrar, vamos a borrar, vamos a borrar. Vale. Otra aplicación es cuando se espera de antemano o por un conocimiento previo que algunos factores tengan efectos grandes sobre la respuesta, mientras que otros factores se espera que tengan un efecto pequeño. O sea, era lo que hablaba recién con las cuestiones de la diferencia en el número de réplicas y en la estimación de cada uno de los factores. Va a haber diferencias de medias menores generalmente en el factor que se encuentra en la subparcela, donde yo necesito detectar diferencias mucho más finas, por eso que tengo más cantidad de réplicas, mientras que se espera que algunos factores, que algunos de los factores asignados a las parcelas principales, tengan efectos más grandes sobre la respuesta, ¿sí? O sea, sea más drástico la aplicación de esos niveles. En este caso, como dije recién, los niveles de factores con efectos grandes se asignan de manera aleatoria a las parcelas principales y los niveles de los factores con efectos pequeños se asignan aleatoriamente a las subparcelas. Por ejemplo, si nosotros queremos un ejemplo muy clásico de este tipo de aplicaciones en los sistemas de riego, ¿sí? Donde instalar un sistema de riego en un campo implicaría una envergadura y una infraestructura mucho mayor que sembrar variedades. Entonces, el sistema de riego se espera que tenga un efecto drástico, digamos, sobre la respuesta de rendimiento, mientras que las variedades pueden responder de manera más fina a ese sistema, digamos, ¿sí? De riego. Y por último, es generalmente cuando se toman medidas repetidas en el tiempo. En ese caso, ¿sí? La toma de la medida, ¿sí? En un determinado tiempo se puede considerar como una parcela principal, ¿sí? Eh, y cada una de las lecturas realizadas como las subunidades. Generalmente se aplica mucho este tipo de diseño de medidas repetidas en la investigación agrícola. Ahora vayamos al proceso de lo que es la aleatorización, ¿sí? La aleatorización en el diseño en parcela dividida de alguna manera está restringida, ¿sí? Porque, como vimos nosotros, tenemos por un lado una parcela de tamaño grande y por otro tenemos una subparcela, ¿sí? Entonces, las parcelas, el concepto de aleatorización generalmente está focalizado a lo que es la parcela principal, ¿sí? Sí, las parcelas principales pueden ser homogéneas o no. ¿Sí? Nosotros ya vimos muchos casos en los cuales no había homogeneidad y formábamos de alguna manera bloques, ¿sí? Para controlar esa fuente de variación exógena sobre la variable de respuesta.
De acuerdo a la estructura de esa parcela principal, ¿sí? Si hay variables exógenas que están influyendo, se aplicará alguno de los diseños básicos que vimos, ¿sí? Si las parcelas son homogéneas, efectivamente voy a aplicar un DCA. Si las parcelas principales no son homogéneas, ¿sí? Y hay un factor o un criterio de bloqueo, voy a aplicar en este caso un DBCA. Si hay dos criterios de bloqueo, voy a aplicar un DCL. Por consiguiente, yo lo que voy a tener van a ser los tres tipos de diseños básicos sumados con la parcela dividida. O sea que voy a tener un diseño en parcela dividida según un marco DCA, si las parcelas principales son homogéneas. Un diseño en parcelas divididas con bloques completos al azar, si es que las parcelas no son homogéneas y tengo un criterio de bloqueo. Y un diseño en parcelas divididas siguiendo un marco de cuadrado latino si es que mis parcelas principales no son homogéneas y tengo dos criterios de bloqueo. Efectivamente, nosotros este diseño que tiene una envergadura bastante complicada y un modelo muy largo no lo vamos a desarrollar en esta materia, sino que nos vamos a limitar principalmente a la aplicabilidad de estos tipos de diseño en parcelas divididas en DCA y en DBCA, ¿sí? Bien, entonces ahora lo que depende es primero y principal es mirar las parcelas principales, ¿sí? Si esas parcelas principales, mirar la naturaleza de esas parcelas. Si la naturaleza de esa parcela no es homogénea, o sí, aplicaría uno u otro tipo de diseño. ¿Cómo procede la aleatorización en este caso? La aleatorización se realiza en dos etapas. Esto es lo importante, ¿sí? Como veíamos en el esquema del principio básico del DPD, ¿sí? Nosotros seguíamos el factor A y luego a ese factor A lo llevábamos al factor B. Bueno, el principio es el siguiente, la aleatorización procede de la misma manera. Entonces, primero se aleatorizan los niveles del factor A en las parcelas principales, de acuerdo al diseño que yo elegí, y ese diseño elegido va a depender principalmente de cómo son las unidades experimentales en las parcelas principales, y luego se aleatorizan los niveles del factor B a las subparcelas dentro de cada parcela principal. O sea que yo primero tengo que mirar qué tipo de diseño aplicar y de ahí procedo en la aleatorización en dos sentidos, en dos etapas. Veamos un ejemplo. En este caso nosotros tenemos un diseño en parcelas dividido en bloques completo al azar. O sea, sabemos que las unidades experimentales son heterogéneas, por lo tanto de alguna manera tenemos que tener algún criterio para agruparlas. Con 4 bloques, o sea, yo tendría 4 repeticiones, ¿sí? Tengo un factor A con 2 niveles y un factor B con 3 niveles. En el campo, lo que se va a observar es lo que ustedes tienen acá en la gráfica, donde está la parcela principal, ¿sí? Yo en este caso lo que tengo es mi factor A tiene 2 niveles, ¿sí? O sea, va a tener el nivel A1 y el nivel A2, ¿sí? Por eso es que para este bloque 1, yo lo que hice, al bloque lo dividí en tantos niveles yo tenga de mi factor A. Entonces, como tengo 2, acá tendría que tener un nivel y acá tendría que tener otro nivel. Esta que está remarcando aquí es la parcela principal. A esta parcela principal es lo que yo voy a proceder en la siguiente etapa, subdividirla para asignar los niveles del factor B. En este caso, acá tengo cada uno de los bloques, cada réplica de mi experimento básico, ¿no? Bien, una vez que yo asigné los niveles del factor, como vimos recién, de acuerdo al diseño elegido, de acá, esto es un DBCA, porque acá tenemos los bloques, ¿sí? Por ejemplo, yo asigné en el proceso de aleatorización me tocó en el bloque 1, en esta parcela principal, ¿sí? Me tocó el nivel 1. En esta parcela principal me tocó el nivel A2. En esta parcela principal me tocó el nivel A2. En esta parcela principal me tocó el nivel A1 y así sucesivamente, ¿sí? Este proceso es aleatorio, ¿sí? Una vez que yo ya elegí el diseño que es el DBCA, ahora tengo que aleatorizar los niveles del factor A, que es el que va a estar en las parcelas más grandes, ¿sí? Bien, y como les comenté recién,
cómo procede el siguiente paso, ¿sí? El siguiente paso es subdividir a las parcelas principales en tantas partes o subparcelas como niveles tenga el factor B. Nosotros lo que habíamos visto en el ejemplo anterior es que mi factor B tenía tres niveles, ¿sí? Tenía el nivel B1, el nivel B2 y el nivel B3, ¿sí? ¿Y qué es lo que se hace con esos tres niveles que yo tengo? Se asignan los diferentes niveles del factor a cada una de las subparcelas dentro de cada parcela principal. O sea que yo acá, como teníamos recién, yo tenía esto que era mi parcela principal, ¿sí? En el bloque 1 donde tenía asignado acá el nivel de A2. A eso, yo como tengo tres niveles, lo subdividí en tres, ¿sí? Entonces acá tengo la subparcela 1, la subparcela 2 y la subparcela 3. Entonces aleatoricé dentro de esas subparcelas, ¿sí? En este caso, yo ya acá cabe la aclaración. No es que yo de vuelta a esto lo tengo que hacer según un bloque. No, no, no. El bloque está inmerso, el bloque está puesto en la parcela principal, ¿sí? Lo demás sigue un proceso de aleatorización común, ¿sí? Como ustedes ven acá, lo que tenemos es que se salió por la aleatorización el nivel B1, B3, B2. Acá yo tendría la segunda replicación de esta parcela principal, digamos, perdón, de esta parcela, ¿sí? En el bloque 2, como ustedes ven. Acá tengo A1, B1, B3, B2, y acá tocó A1, B1, B2 y B3, ¿ah? Diferente, digamos. Y así sucesivamente. ¿Cuáles son las particularidades del diseño en parcelas divididas? Como vimos recién, es que hay una restricción a la aleatorización, ¿sí? Que esto lo que hace que haya una asignación, que impiden que haya una asignación aleatoria de los tratamientos, quiere decir las combinaciones a nivel de los factores, a las unidades experimentales, ¿sí? O sea, yo primero debo aleatorizar sobre la parcela principal, según el tipo de diseño que yo escogí, y después lo tengo que hacer sobre la subparcela. El factor correspondiente a las parcelas principales puede asignarse a esta utilizando cualquier esquema de diseño básico, o sea que yo tengo que elegir cuál es el diseño que voy a aplicar, de acuerdo a la naturaleza de las unidades experimentales donde va a ser asignado el factor A. La cantidad de réplicas no es la misma. Esto es lo que ya veníamos viendo en el DPD básico que vimos en la primera parte. El factor asignado a la parcela tiene menor cantidad de réplicas que está determinada por las R réplicas, mientras que el factor asignado a las subparcelas tiene más réplicas que está determinada por la cantidad de niveles que tiene el factor A por la cantidad de réplicas, ¿sí? Esto ya lo vamos a ver efectivamente. Si nosotros volvemos atrás, podemos ver dónde surge la diferencia en el número de réplicas. Primero vamos a hacer esto, vamos a borrar un poco. Ahora contemos cuántas veces de este procedimiento surgió cuántas veces tengo replicado el factor A y cuántas veces tengo replicado el factor B. Si yo voy a ver los niveles de cada uno de los factores, ¿no? Si yo voy a ver, en el caso del factor A, los niveles, el nivel A1 lo tengo una vez aquí, ¿sí? Sería todo esto. Lo tengo otra vez aquí, ¿sí? Lo tengo otra vez aquí y lo tengo otra vez aquí, que corresponden con los bloques. Como decimos, cada uno de los bloques es un experimento básico, ¿sí? Entonces yo tengo 1, 2, 3, 4. Yo tengo el nivel A1 4 veces. Como esto es un diseño en bloque completo al azar y todos los tratamientos están en todos los bloques, nosotros deberíamos tener para el otro nivel de ese factor también 4 réplicas, ¿sí? Entonces vamos a ver, vamos a tener para 2 vamos a tener 1, que va a estar aquí, 2, 3, 4. Efectivamente se cumple la regla. Ahora veamos qué es lo que sucede. Vamos a borrar aquí. Vamos a ver qué es lo que sucede con los niveles del factor B. Los niveles del factor B, lo que tenemos acá, primero comencemos con el B1, ¿sí? Al B1 lo tenemos acá, tenemos 1. Lo tenemos acá, 2,
lo tenemos acá 3, lo tenemos acá 4, lo tenemos aquí 5, lo tenemos aquí 6, lo tenemos aquí 7 y lo tenemos aquí 8. ¿Sí? Entonces, tenemos 8 veces replicado el factor B. ¿Sí? El factor B1. ¿Sí? El factor B1 tiene 8. Nosotros dijimos que el número de réplicas del factor A está determinado por R, que era la cantidad de réplicas. En este caso yo tengo 4 bloques. ¿Sí? En el caso de, el nivel, los niveles del factor B, nosotros decíamos que teníamos A por R. O sea que, ¿cuántos niveles tiene A? Los niveles que tenía A era A1, A2, o sea, quiere decir que tengo 2 niveles. 2 niveles por la cantidad de réplicas, ¿sí? Por 4. ¿Esto cuánto me da? 8. Entonces, efectivamente, los niveles del factor B están 8 veces cada uno, o sea, tengo el doble, ¿sí? Tengo el doble de réplicas para la estimación de este factor. Mientras que el factor A solamente tiene 4 réplicas. Bien, acá vamos a borrar un poco. Entonces, habíamos dicho que una de las cuestiones era la aleatorización, ¿sí? Y la restringida, la otra cuestión era la aplicación según el diseño y la cantidad de réplicas, que era lo importante, ¿sí? Como surgimiento de esta restricción a la aleatorización, ¿no? Y como consecuencia, entonces, de tener diferentes números de réplicas, porque voy a tener cuestiones asociadas con la parcela principal y cuestiones asociadas con la subparcela, efectivamente el error experimental se va a particionar. Entonces, en este caso ya voy a tener dos tipos de errores, ¿sí? Voy a tener un error que corresponde con las unidades experimentales de mayor tamaño que recibieron los niveles del factor A, ¿sí? Donde las diferencias van a ser más groseras, y voy a tener un error experimental mucho más fino asociado con la subparcela, ¿sí? Que en este caso que representaría la variabilidad entre las subparcelas tratadas de la misma manera, ¿no? Entre subparcelas tratadas de la misma forma. Hay una lógica en esto, entonces, perdón, antes de continuar, esto se va a conocer como el error experimental de la parcela principal, conocido como EEA, ¿sí? Que va a tener un respectivo cuadrado medio para la estimación, o sea que va a ser cuadrado medio del error experimental de A o de la parcela principal, y va a tener un cuadrado medio del error experimental de la subparcela OB, ¿sí? La lógica lo que indica es que el error de la parcela grande tiene que ser mucho mayor que el error de la parcela pequeña. Muchas veces ocurre lo opuesto, ¿sí? Y es un tema en estadística que se conoce como correlación intraclase. Pero eso no lo vamos a ver porque es un desarrollo matemático bastante complejo que se aplica en modelos mixtos, ¿sí? ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas que tienen estos tipos de diseño? Las ventajas principales están asociadas con que se puede aplicar a cualquier tipo de diseño. Efectivamente, cuando incremente la complejidad del diseño, también incrementa la complejidad del análisis del modelo. Y voy a tener que tener, obviamente, restringido, por ejemplo, en un diseño cuadrado latino, voy a tener que estar restringido a los cuadrados, ¿sí? Por ejemplo, a 4x4, a 5x5, a 6x6, a 7x7, voy a tener muchos tratamientos, y conseguir unidades experimentales homogéneas o agrupar esas unidades experimentales homogéneas donde aplicar los tratamientos ya, como vimos en clases anteriores, se empieza a dificultar. Se utilizan los recursos con mayor eficiencia. Generalmente esto lo que se dice es que son bastante eficientes, como los experimentos factoriales. Se obtiene información sobre la interacción porque efectivamente tengo dos factores evaluados. Y los resultados tienen mayor validez externa. Nosotros habíamos visto que la validez externa se consideraba como la generalidad, ¿sí? O la aplicabilidad de los resultados de un diseño a condiciones más generales, ¿sí? Aquellos diseños como los DPD generalmente tienen mucha validez externa.
¿Y cuáles son las desventajas que tiene este tipo de diseño? Es que en realidad son muy complejos, ya vamos a ver los modelos, cómo se aplican. Eh, Como les dije recién, si son varios factores, se requieren muchas unidades experimentales y es difícil que estas sean homogéneas, más siguiendo un esquema de control por medio de un criterio, de dos criterios de bloqueo. Y algunas combinaciones generalmente no son de interés, pero surgen de las combinaciones de la aplicación de los niveles de los factores, ¿no? Veamos entonces para comenzar un esquema bajo un DCA, ¿sí? De un diseño en parcelas divididas, como ustedes están viendo aquí. El modelo ya es bastante complejo, tiene mucha similitud con el de diseño de experimentos factoriales, pero hay un nuevo término, ¿sí? Hay un nuevo término y ese término está netamente relacionado con la cuestión de que es la partición de los errores, ¿sí? Nosotros acá lo que tenemos es una observación cualquiera, ¿sí? La media general. Tenemos el efecto del iésimo nivel del factor B, que es el que está asignado a la parcela principal. El efecto del jésimo nivel del factor D, que es el que está asignado a las subparcelas. Acá está la interacción entre los iésimos de cada uno de los niveles de los factores. Acá tenemos el término nuevo, ¿sí? Este término nuevo corresponde al error experimental de la parcela principal. Esto es decir, la variación aleatoria entre parcelas principales tratadas de la misma forma. Como ustedes están viendo, ¿qué es lo que tiene? Tenemos el símbolo I, que nosotros acá lo identificamos como el factor A, ¿sí? Es el que está aplicado a la parcela principal, ¿sí? Entonces, en este caso, este término está asociado con el factor A, ¿sí? Y en este caso lo que tenemos, este error experimental ya no es el error experimental común, sino en realidad es el error de su parcela, ¿sí? Porque en este caso tienen, como ustedes están viendo aquí, tiene el nivel del factor A y el nivel del factor B, ¿sí? Perdón. Entonces, acá están los dos niveles conjuntos, ¿sí? Ya están las combinaciones. En cambio acá, no, acá está solamente el factor A. ¿Cómo se procede en la organización de los datos de este tipo de diseño? ¿Sí? Como ustedes ya están viendo, es bastante complicado. Es muy parecido a lo que son los experimentos factoriales, ¿sí? En este caso, en vez de solamente poner el factor A y poner el factor B, yo lo único que voy a adicionar va a ser el término conocido como parcela principal, ¿sí? Y subparcela. En este caso, esta estructura es lo mismo que en un experimento factorial bajo un DCA, donde acá voy a tener las réplicas, ¿sí? Y acá voy a tener las combinaciones de los niveles de los factores, ¿sí? Pero acá lo que va a surgir es un nuevo término, porque yo tengo que estimar un nuevo parámetro, que eso está referido con lo que sería la parcela principal. Entonces voy a tener que sacar totales para parcelas principales, ¿sí? De manera de poder después calcular la suma de cuadrados. Entonces, efectivamente, acá yo voy a tener el total, ¿sí? Voy a tener mi total de el nivel 1 del factor A, ¿sí? En la réplica 1 y así sucesivamente. Luego de esto, lo que se hace es, de la misma manera, una vez que yo tengo los totales acá, ¿sí? Yo voy a tener la total de las combinaciones, como ustedes están viendo acá. A estos totales de las combinaciones yo los vuelco en una tabla de 2×2 para poder calcular las medias, ¿sí? Entonces, en este caso yo voy a tener mis totales, ¿sí? Y voy a tener mi total de cada uno de los niveles de los factores, como en este caso B, ¿sí? Y después voy a tener las medias, ¿sí? Acá voy a tener la media para el nivel 1, la media para el nivel 2 y así sucesivamente. En este caso voy a tener la media para el nivel 1 del factor A, para el nivel 2 del factor A y sucesivamente. En este caso voy a tener la media total dividiendo por la cantidad total de datos, que van a estar determinada por los niveles del factor A, B y la cantidad de réplicas que tenga. O sea, esto es exactamente lo mismo que en un experimento factorial.
¿Cuáles son las hipótesis que se plantean en este caso? Yo tengo que estimar un nuevo parámetro que sería la parte del error de la parcela principal. Pero nosotros para los errores no estimamos parámetros, ¿sí? Solamente no hacemos prueba de hipótesis, sino que hacemos la prueba de hipótesis para los factores, ¿sí? En este caso entonces voy a tener una hipótesis para el factor A que va a estar determinada por la diferencia de las medias en los niveles del factor A, o que en este caso la igualdad, que en este caso va a determinar de que no haya un efecto, y la alternativa de que alguna de ellas es diferente, por lo tanto si hay un efecto del factor A, o sea de las parcelas principales. En el caso del factor B, lo que voy a tener es, para los diferentes niveles del factor B, que haya igualdad, o que alguno de ellos sea diferente, por lo tanto esto se va a traducir en que no haya efecto, o que lo haya, digamos. Y como vimos en los experimentos factoriales, lo que teníamos era para lo cual estaban entendidos los experimentos factoriales, que era describir la hipótesis de interacción entre los niveles de factores, ¿sí? En este caso donde decíamos que no hay interacción, y en este caso donde decimos que sí hay interacción, ¿sí? Quiere decir que el comportamiento de los niveles de un factor varía cuando se presenta los niveles del otro. Como ustedes ven acá, el cuadro de la ANOVA es bastante grande también, porque acá yo ya tengo que empezar a dividir por la estructura de la parcela, ¿sí? Como ustedes ven acá, yo voy a tener mi factor A, que es el que está asignado a la parcela principal, ¿sí? Y voy a tener un error de la parcela principal, ¿sí? Que eso va a estar determinado por la suma del cuadrado del error experimental de A, o el cuadrado medio del error experimental de A. Y voy a tener la otra parte de mi tabla que va a estar relacionada con lo que es la subparcela, que es la subparcela es donde se encuentra el factor B, y a la misma vez, que es lo importante, es en donde yo voy a estimar la interacción, ¿sí? Porque acá en esta parcela es donde yo veo las combinaciones de los niveles de los factores. Y después lo que voy a tener va a ser ese error experimental, pero asociado con la subparcela. Como ustedes ven aquí, hay una cosa importante, que esta cosa importante es que yo voy a tener grados de libertad para una determinada parcela, y que es la principal, y grados de libertad para otra parcela, ¿sí? Como ustedes ven acá, entonces, esto surge de lo que es la diferencia de precisión en la estimación de los diferentes factores, aquellos que tienen asociados con la parcela principal y aquellos que tienen asociados con la subparcela. Ustedes vean aquí cómo es la complejidad de la estimación de los grados de libertad. En este caso va a estar determinada la parcela principal, los grados de libertad, la cantidad de niveles que tenga por la réplica menos 1, ¿sí? En el caso de B, de la interacción, voy a tener lo mismo que un factorial, y en el caso del error experimental, miren lo que es. Obviamente que nosotros dividiendo la suma de cuadrados, que ya vamos a ver cómo son las fórmulas de trabajo, sobre su respectivo grado de libertad, lo que obtenemos es una estimación del cuadrado medio de cada uno de los efectos. Y a esos cuadrados medios después los tenemos que comparar con un error. Pero acá lo que tenemos son dos errores, ¿sí? Pero acá estimamos un error para la parcela principal, conocido como cuadrado medio del error experimental de A, y otro error asociado con la subparcela, que es el cuadrado medio del error de B. En este caso yo no utilizo un solo error, sino para comparar las parcelas grandes, donde efectivamente los efectos son más grandes y la cantidad de réplicas son menores, yo utilizo el propio error. Acá está la diferencia, digamos, con las otras tablas de ANOVA que veníamos viendo. En el caso del cuadrado medio de B, yo no puedo utilizar, del factor B no puedo utilizar el cuadrado medio del error experimental de A porque no está en esa parcela. Entonces tengo que calcular un nuevo error que está referido a la subparcela. Entonces a ese cuadrado medio del factor B lo comparo con un cuadrado medio correspondiente a la subparcela, y a la interacción de la misma manera. ¿Cómo son las fórmulas de trabajo? Bien, las fórmulas de trabajo que tenemos ahora son complicadas porque tenemos que tener una suma de cuadrados de las parcelas principales. Por eso es que en la primera tabla lo que hacíamos era calcular los totales por parcelas principales, ¿sí?
De nuevo, digamos, tenemos la suma de cuadrado total, que es la que necesitamos. Tenemos la suma de cuadrado del factor A que está asignado a las parcelas principales. Tenemos la suma de cuadrado de los tratamientos, ¿sí? Que serían las combinaciones de niveles de los factores. Tenemos la suma de cuadrado de las parcelas principales, ¿sí? Que se estimaba de los totales de las parcelas que surgían de la tabla. Ahora bien, la suma de cuadrado del error experimental de A va a surgir de esta fórmula, en el cual yo voy a tener que estimar la suma de cuadrado de la parcela principal y restarla con la suma de cuadrado del factor A, que es el que está aquí. Y después voy a tener la suma de cuadrado del factor B, que ya vimos cómo se calculaba para los experimentos factoriales. Y en este caso voy a tener la suma de cuadrado de la interacción. La suma de cuadrado de la interacción va a estar determinada por la combinación de los niveles de factores, que serían los tratamientos, menos la suma de cuadrado de A, menos la suma de cuadrado de B. Y la suma de cuadrado de B, y la suma de cuadrado de la subparcela, lo que va a tener va a ser a la suma de cuadrados totales, ¿sí? Va a tener a la suma de cuadrado de la parcela principal, a la suma de cuadrado del factor B, porque donde está el factor B está en la subparcela, menos la suma de cuadrado de la interacción A por B. Como ustedes ven, esto realizado a mano es muy laborioso, y más cuando hay muchos niveles en cada uno de los factores. Así que efectivamente esto el día de hoy ya no se trabaja más a mano, sino sobre paquetes computacionales. Ahora veamos el caso de un diseño en parcelas divididas bajo un DBCA. En este caso, ¿qué es lo que tenemos? Miren lo que se ha hecho el modelo. O sea, en este caso, nosotros lo que tenemos aquí es otro término, que ese término está asociado con lo que son las replicaciones, que serían los bloques, ¿sí? Pero entonces yo el bloque lo apliqué a la parcela principal donde está el factor A. Por eso que este término del error de la parcela principal, ¿sí?, vuelve a aparecer aquí, porque en este tipo de diseño, como dije, se basa en la estructura de las parcelas que tienen errores diferentes. En este caso tenemos lo mismo con una observación cualquiera, los niveles del factor iésimo niveles del factor A, jésimo niveles del factor B, la interacción entre esos iésimo y jésimo niveles de los factores A y B respectivamente. Tenemos este término que es el nuevo, que es phi-k, que es el que está asociado con las repeticiones del experimento. Tenemos el error de la parcela principal, ¿sí?, donde yo apliqué el factor A, y tenemos los errores de la subparcela. En este caso, yo adicioné un factor de control, digamos, pero dijimos que ese factor de control, que era el bloque, nosotros tomamos una variación aleatoria, por lo tanto planteamos hipótesis acerca de la varianza. Pero lo importante a remarcar acá es, de nuevo, el tema de la hipótesis para el factor A, la hipótesis para el factor B, la hipótesis para la interacción, y ahora tenemos esta hipótesis que es para el efecto de los bloques. Nosotros decíamos si no tiene efecto o si lo tiene, ¿sí? En el caso de la organización de los datos de este tipo de diseño pasa lo mismo que veíamos anteriormente, pero en vez de acá de poner réplicas, ¿qué es lo que vamos a poner? Bloques. O sea que es de la misma manera, ¿sí? Entonces, yendo bajo este principio, nosotros lo que vamos a obtener acá en la tabla de ANOVA, el resultado de esa partición, va a ser lo siguiente: que voy a tener el bloque que está asignado principalmente a la parcela principal, ¿sí?, como veíamos en el ejemplo de la actualización. Entonces, ahora voy a tener un nuevo término, ¿sí?, donde voy a tener el factor A, el error de la parcela principal, que pasa de la misma manera, pero acá yo tengo este término nuevo, que es en el que le quité un grado de libertad. Lo anterior procede de la misma manera, y acá lo que tengo es que voy a calcular una nueva fuente de variación que era atribuida al bloque. Cuando no vamos a entrar en detalle, porque si yo tendría un diseño en cuadrado latino, lo que yo tendría acá sería columna, fila, factor A, error de la parcela principal, ¿sí?, y acá tendría el factor B. O sea que es una tabla mucho más grande todavía. Yendo con la fórmula de trabajo, nosotros vamos a tener
Lo único nuevo que ocurre aquí va a estar determinado por lo que es la suma de cuadrado de los bloques, que es la parte de la parcela principal. Y para estimar entonces la suma de cuadrado del error experimental de A, yo voy a tener que sacar el bloque también, porque hay una fuente de variación. Eso es lo único que cambia, mientras que todo lo demás sigue igual. Con esto nosotros terminaríamos la clase de la unidad 11, que es la que corresponde al diseño en parcelas divididas. Ustedes van a desarrollar algún ejemplo con la profesora particularmente, más que nada orientado a lo que son la salida e interpretación de los datos y la identificación de la estructura de los diseños cuando hay diferencias en los tamaños de la parcela. Eh, con esto damos finalización al cursado de la materia hasta que ustedes puedan rendir el coloquio número 4, que corresponde a la unidad 5, a la clase 5 sobre diseño de experimentos. Pero mañana van a tener la clase práctica correspondiente a estos conceptos que vimos en la clase que subí ayer y en la parte 2 que ahora estoy subiendo.